A continuación, haremos una descripción de las aportaciones científicas más significativas que han contribuido en las distintas etapas históricas a la evolución del conocimiento de la biología. Para iniciar, en la Edad Antigua, que abarca desde los tiempos remotos hasta el siglo V, hasta los griegos, el saber en biología era popular. 600 años antes de Cristo, en la isla griega de Kos, aparece la primera escuela dedicada a la medicina, en la que destacan Hipócrates, 460-377 años antes de Cristo, quien consideraba que las enfermedades eran procesos naturales que había que combatir ayudando a las fuerzas curadoras de la naturaleza. En honor a él, actualmente, todos los médicos al graduarse hacen el juramento hipocrático, en el cual asumen el compromiso de actuar éticamente en su profesión. Aristóteles, 384-322 años antes de Cristo, puede ser considerado como el primer biólogo. Estudió las semejanzas y diferencias entre los seres vivos y realizó la primera clasificación de ellos en dos reinos, el vegetal y el animal, el cual perduró por muchos años. Dentro de los animales, los clasificó en animales con sangre roja y sin sangre roja, vertebrados e invertebrados. En la Edad Media, siglo V, siglo XV, en este tiempo se presentó el llamado periodo del oscurantismo, donde la religión era la que influía en todos los aspectos y no hubo ciencia. Los árabes contactaron con las culturas de la India y China y con los textos grecorromanos. De esta forma se tradujeron los textos de Hipócrates, Galeno y Dioscórides durante el siglo X. En el siglo XI comenzaron a surgir las universidades. La época moderna, que abarca del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, incluye a los siguientes científicos: Andrés Vesalio, 1514-1564. Basó sus estudios en la disección de cadáveres. Miguel Servet, 1511-1553, descubrió la coagulación sanguínea. William Harvey, 1578-1657, completó este descubrimiento y demostró el mecanismo de la circulación sanguínea en los circuitos mayor y menor. Galileo Galilei, 1564-1642, fue el autor de la primera historia natural de América, aunque este científico es considerado como uno de los más importantes en astronomía. Los siglos XVI y XVII estuvieron influidos por el descubrimiento de América. Las nuevas especies de plantas y animales polarizaron el interés de los naturalistas, específicamente en la taxonomía o sistemática, entre los que destacaron John Ray y Tournefort. Francis Bacon, 1561-1626, realizó estudios basándose en la experimentación e introdujo las bases del método cualitativo inductivo, que tanto sirvió para la elaboración de teorías e hipótesis durante el siglo XIX. René Descartes, 1596-1650, fue el autor del discurso del método, en 1631, en el que desarrolló las 4 reglas de la investigación científica. Francesco Redi realizó experimentos que refutaron la teoría de la generación espontánea, al igual que Zacharias Hansen y su padre inventaron el microscopio compuesto en 1590. Robert Hooke, en 1635 y 1703, descubre la célula en el año de 1665, al observar un corte fino de corcho, considerándose esta una de las aportaciones más importantes a la biología. Jean-Baptiste Lamarck, 1644-1829, explicaba su hipótesis de la evolución basándose en 2 principios: la necesidad crea el órgano y su función lo desarrolla, y los caracteres adquiridos se heredan. Fue el primero de los científicos en utilizar el término biología en 1802, al igual que Gottfried Treviranus, que por separado lo utilizó en una de sus obras. Georges Cuvier, 1769-1832, es considerado el padre de la paleontología y de la anatomía comparada. La etapa contemporánea, de 1769 a la fecha, Charles Darwin, 1809-1882, publicó su libro El origen de las especies en 1859, en donde recogió las conclusiones a que había llegado durante el viaje de 5 años a bordo del Beagle. La teoría de la evolución de Darwin se apoyaba en 2 puntos: la variabilidad de la
descendencia y la selección natural. Matthias Scheibel, 1804-1881, y Theodor Schwann, 1810-1882, destacaron en histología por enunciar la teoría celular. Luis Pasteur, 1822-1895, refutó la teoría de la generación espontánea, descubrió que algunos microorganismos tenían carácter patógeno, dedujo el concepto de inmunidad y descubrió la vacuna antirrábica. Robert Koch, 1843-1910, aisló el bacilo de la tuberculosis y el microorganismo que produce el cólera. Joseph Lister, 1827-1912, descubrió que la infección de las heridas se debe a las bacterias y en 1867 utiliza el fenol para crear un ambiente bactericida en la sala de operaciones. Claude Bernard, 1813-1878, es considerado el padre de la fisiología, al igual que Gregor Mendel, 1822-1884, es considerado el padre de la genética, ya que publicó sus trabajos sobre las leyes que rigen la herencia biológica. En el siglo XX se produjo una revolución científica por la aparición de nuevos instrumentos como el microscopio electrónico, que ha permitido grandes avances en citología e histología, los que se enumeran a continuación. 1900, De Vries, Correns y Chermak, redescubrimiento de los trabajos de Mendel. 1904, Pavlov, fisiología de la digestión. 1906, Golgi, Ramón y Cajal, trabajos en histologías y descubre el aparato de Golgi. 1911, Morgan, recombinación genética, mapas cromosómicos, herencia ligada al sexo. 1922, Meyer-Hosch pasó del glucógeno al ácido láctico. 1923, MacLeod y Bantic, descubrimiento de la insulina. 1924, Oparin, teoría de la síntesis abiótica. 1929, Fleming, descubrimiento de la penicilina. 1941, Beale y Tatum, relaciones entre genes y enzimas. 1953, James Watson y Francis Crick, estructura de la doble hélice del ADN, modelo del ADN. 1959, Ochoa y Converse, descubrimiento del ARN polimerasa y de la ADN polimerasa. 1964, Bloch y Mine, metabolismo de lípidos. 1965, Jacob y Manov, funcionamiento de los genes. 1978, Mitchell, hipótesis quimiosmótica. 1987, Tonegawa, diversidad de los anticuerpos. 1989, Altman y Chell, propiedades catalíticas del ARN.